Hola, bienvenidos a esta entrega de gestión de riesgo de desastres y cambio climático en Bogotá. Hoy vamos a abordar los conceptos básicos, el marco normativo y los instrumentos de planificación. Hablar de la gestión de riesgos implica un contexto muy amplio. En esta charla intentaremos concentrarnos en los elementos básicos. Antes de empezar, ustedes, al igual que yo, piensan que las imágenes valen más que 1523 palabras. Veamos. Este fue un fenómeno de granizada en el año 2015 en Bogotá. Ahora vemos la explosión de un local que almacenaba pólvora para comercializar en los lugares en que juegan tejo en Bogotá, en la localidad de Engativá en el año 2019. Y ahora estamos viendo un fenómeno de incendios forestales en nuestros queridos cerros orientales de Bogotá en el año 2017. Se preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con la gestión de riesgo? ¿Qué tienen en común estas tres imágenes? Lamentablemente, cualquiera de estas tres situaciones puso en riesgo la vida de una o más personas. Y no solo la vida, sino los bienes y servicios que prestan a la sociedad. Pero lo peor de todo es que en algunas de ellas se perdió vida. Se perdieron vidas. Es por ello que la gestión de riesgo de desastres y el cambio climático es un tema para que nos tomemos en serio. En esta charla intentaremos ver algunos elementos básicos para que ingresemos a este interesante mundo de la gestión del riesgo y el cambio climático. Empecemos con los conceptos básicos. Conforme a la Ley 1523 de 2012, ya veremos de qué se trata esta ley más adelante. Esta nos cita algunos conceptos básicos. Vamos a hablar de 4 en especial en esta entrega. El primero es el concepto de amenaza. ¿Y qué son las amenazas? Para hacerlo sencillo y entendible, las amenazas son fenómenos naturales o socionaturales por causa accidental humana, y eso es muy importante, que pueden llegar a ocasionar fenómenos de emergencia o desastre. Los fenómenos naturales como los sismos, las inundaciones, las granizadas, los incendios forestales, muchos de esos tienen el potencial de causar pérdidas. Y como ya lo dijimos, las más graves, la pérdida de vidas humanas. Pero además, si al fenómeno de amenazas le agregamos un concepto como es la exposición, nos referiremos a que en un escenario como Bogotá, en donde estamos expuestos, por ejemplo, a los sismos, allí encontramos elementos de todo tipo que están dispuestos en el territorio y que pueden ser afectados por el fenómeno sismo. ¿Cuáles son? Las viviendas, los vehículos, los servicios públicos, los bienes de interés cultural y los más importantes, la vida de sus ciudadanos. Pero además de ello, hay que agregar otro concepto, y es el concepto de vulnerabilidad. Este concepto es determinante en la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o fragilidad que tienen las comunidades o personas de ser afectadas por la consecución de las amenazas. Como estamos observando aquí en este modelo, hay personas con discapacidad, viviendas, árboles, personas y otras viviendas que no están muy bien construidas, ¿cierto? Eso es a lo que nos referimos con vulnerabilidad. La vulnerabilidad es esa capacidad que podemos tener cada uno o cada una de nuestras comunidades para soportar la ocurrencia de fenómenos amenazantes. No es lo mismo si yo estoy habitando una vivienda con 5 años de construcción que cumple todas las condiciones de sismorresistencia a una vivienda que tal vez puede tener 50, 60 años de antigüedad y que tal vez no tiene condiciones de sismorresistencia. Estos tres conceptos, amenaza, exposición y vulnerabilidad, son lo que definen lo que conocemos como riesgo. Sintetizando, amenaza, fenómenos naturales o socionaturales de carácter accidental humano, más la exposición, que son todos aquellos elementos o vidas humanas que están dispuestas en el territorio y que pueden verse afectadas por las amenazas, y si a ello, a estos elementos expuestos, le sumamos la vulnerabilidad, vamos a tener como consecuencia lo que denominamos riesgo o escenario de riesgo. Las amenazas no las podemos eliminar del todo, ¿cierto?
porque no podemos evitar que pase un sismo, no podemos evitar que llueve, no podemos evitar que tal vez una montaña por algún movimiento de tierra se deslice, pero podemos aprender a convivir con ellas. Podemos mejorar las condiciones de vulnerabilidad, podemos reducirlas. Es por eso que la reducción del riesgo es la mejor opción. En un escenario sísmico, ¿cómo veríamos estos tres conceptos? ¿Cómo se los imaginan ustedes? Amenaza, elementos expuestos y vulnerabilidad. Veámoslos a través de un sencillo modelo. Un escenario de sismo parte de la propagación de una onda sísmica. En otras entregas hablaremos específicamente de los sismos en Bogotá. Hay viviendas, edificios, personas, mobiliario urbano. Lo que ustedes están viendo en pantalla permite representar cuál puede ser la relación entre amenaza, elementos expuestos y vulnerabilidad. Como ustedes ven, no todas las edificaciones son afectadas de la misma manera por la propagación de la onda. Es allí donde hablamos de vulnerabilidad. Y los elementos expuestos serían los edificios, la vivienda, las personas y el mobiliario urbano que está dispuesto en la ciudad. La amenaza es la propagación de la onda sísmica del fenómeno denominado terremoto o sismo. Pero ¿qué tal si hacemos un ejercicio y recordamos un fenómeno que pasó en el año 2019 en Bogotá? Veámoslo y hablamos sobre él. Aquí somos capaces de identificar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos. Somos capaces de relacionar estos tres conceptos en estas imágenes de un fenómeno que sucedió en Bogotá en el año 2019 en la localidad de Usaquén. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuáles son los elementos expuestos? ¿Y dónde podemos evaluar la vulnerabilidad en esta situación de riesgo? Veamos cuál puede ser la respuesta a este interrogante. La amenaza es la montaña. La vulnerabilidad es esa vivienda que parece no estar muy bien construida. Y el desastre. Los elementos expuestos, la amenaza, la vulnerabilidad y lo que sucedió después. Este es un escenario real que sucedió en Bogotá. Por lo tanto, como lo mencionamos anteriormente, estos fenómenos son latentes en la ciudad y deberíamos estar preparados para actuar antes de que sucedan. La gestión del riesgo nos invita a ello. ¿Cuáles son nuestros elementos expuestos en nuestro lugar de residencia, en el lugar de trabajo? ¿A cuáles amenazas estamos expuestos en nuestro lugar de residencia, en nuestro trabajo? ¿Qué tan vulnerables somos a ellos? Son preguntas que deberíamos hacernos de manera cotidiana. Finalmente vamos a abordar el concepto de gestión del riesgo y lo vamos a hacer a través de la comprensión de tres conceptos. El primer verbo es: la gestión del riesgo es un proceso social y eso es muy importante. La gestión de riesgo no es una responsabilidad ni un proceso individual o que solo le compete a las autoridades locales o nacionales. La gestión del riesgo es un proceso que nos compete a todos. Y ese proceso social se hace para conocer el riesgo, para reducir el riesgo y para manejar las situaciones de emergencia o desastre que se puedan presentar. Y por supuesto, una vez suceden las emergencias o los desastres, debemos estar preparados para ejecutar la recuperación de las afectaciones en el escenario que se haya presentado. Es de esa manera que gestión de riesgo es un proceso social que permite conocer, reducir, manejar y recuperar en las situaciones de emergencia. Continuemos con las normas básicas que rigen la gestión del riesgo en Colombia y en Bogotá. Antes de mencionar la Ley 1523, es importante señalar que todo esto se enmarca dentro de un contexto constitucional. El derecho a la vida, a un ambiente sano, a participar en las decisiones que afectan nuestra vida, son el marco constitucional que permiten abordar la gestión del riesgo. Para ello, en el año 2012, el Congreso de la República adoptó y aprobó la Ley 1523, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se dictan nuestras disposiciones. Esta ley es la ley marco que rige la gestión de riesgo de desastres en Colombia y por supuesto en Bogotá. Pero como toda ley, pues tiene unos requisitos de reglamentación.
En esta entrega vamos a hablar del Decreto 2157 de 2017, por medio del cual se adoptaron algunas disposiciones generales para la elaboración de los planes de gestión de riesgo de desastres en entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523. Las principales actividades que están llamadas a generar los planes de gestión de riesgo son la construcción de obras civiles de gran tamaño, de gran impacto, el transporte y almacenamiento de carga, la prestación de servicios públicos, la construcción de obras civiles, las actividades industriales, entre otras. En Bogotá, una vez expedida la Ley 1523 de 2012, el Consejo Distrital de Bogotá adoptó el Acuerdo Distrital 546 de 2013 para adecuar la estructura institucional de Bogotá a los requisitos de la ley. Para ello, construyó en el Acuerdo 546 el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático para Bogotá. Como ustedes pueden ver, el Sistema Distrital es el corazón de la gestión de riesgo de desastres en Bogotá, que está compuesto básicamente por los consejos locales de gestión de riesgo y cambio climático, el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, que está precedido por el alcalde o alcaldesa mayor de Bogotá, en este momento alcaldesa mayor, y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres, que es producto de la transformación de lo que conocíamos como el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres de la capital. Y por otro, encontramos el FONDIGER, que es el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo de Desastres, que tiene tres subcuentas: la subcuenta de conocimiento, la subcuenta para la reducción del riesgo y la subcuenta para el manejo de desastres. Esta es la estructura que definió el Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático en Bogotá. Retomemos la Ley 1523. En la Ley 1523, esta definió tres procesos para la gestión de riesgo de desastres. El primero de ellos es conocimiento. El proceso de conocimiento, que es el que nos permite conocer las condiciones de las amenazas y de los elementos expuestos para poder así evaluar la vulnerabilidad de los territorios. A continuación encontramos el proceso de reducción, que es aquel proceso que nos permite tomar las medidas previas, es decir, prepararnos para lo que pueda pasar, pero también nos permite tomar medidas de mitigación, es decir, actuamos en dos escenarios: el escenario de perspectiva y el escenario de prospectiva. La reducción del riesgo también involucra la protección financiera, de la cual abordaremos el tema en otra entrega. Y finalmente, el proceso del manejo de desastres. Como nadie nos puede garantizar que una emergencia o un desastre no pueda ocurrir, tenemos que estar preparados. Y dentro del proceso de manejo de desastres están elementos como capacitación y entrenamiento para la respuesta, ejecución para la respuesta y preparación y rehabilitación de la respuesta. También encontramos cómo podemos recuperar el escenario que ha sido afectado por el desastre. Finalmente, en Bogotá, el distrito decidió que un escenario que también, o un elemento que había que tener en cuenta también, es el cambio climático, como un fenómeno que puede desatar otro tipo de escenarios de riesgo. Escenarios de riesgo. Ya hablamos que estos son producto de la relación de por lo menos tres conceptos: amenazas, elementos expuestos y vulnerabilidad. Para Bogotá, la ciudad ha caracterizado 9 escenarios. El primero de ellos es el sismo, que ese es el escenario con el cual estamos más familiarizados. El siguiente escenario es el de las aglomeraciones de público. Es Bogotá una ciudad de grandes eventos masivos, y por lo cual esto se constituye en un escenario de riesgo a tener en cuenta. También encontramos el escenario de la inundación, sobre todo en las épocas de mayor nivel de lluvias. El escenario de las avenidas torrenciales, que está presente en aquellos lugares o localidades de Bogotá en donde hay cuerpos de agua susceptibles de presentar este fenómeno. Además encontramos el fenómeno de los incendios forestales. Este escenario de riesgo también es muy común en Bogotá, sobre todo en los cerros orientales. Muchos de nosotros hemos visto cómo en las temporadas más secas que vive la ciudad, estamos sujetos a presentar este fenómeno. Por otra parte, también están los movimientos en masa. Algunas localidades de la ciudad, por estar adyacentes a nuestros cerros orientales, cerros de Suba u otras zonas de ladera, pueden estar expuestas a este escenario de riesgo.
Un escenario menos conocido, pero no por ello menos importante, es el escenario del riesgo tecnológico. Un escenario que en una ciudad como Bogotá es muy importante, porque Bogotá es una ciudad que concentra una multiplicidad de actividades que tienen que ver con el transporte de materiales peligrosos, combustibles, servicios públicos, y es importante tenerlo en cuenta. La actividad de la construcción en Bogotá es muy importante. Bogotá es la ciudad que concentra la mayor cantidad de construcciones en el país y por ello es un escenario que también está presente. Finalmente, como lo habíamos mencionado, el escenario de cambio climático. Instrumentos de planificación. Los instrumentos de planificación son muy importantes porque son los que nos permiten planear o por lo menos estar preparados y reconocer las circunstancias a las cuales nos podemos ver expuestos. En Bogotá tenemos dos tipos de instrumentos muy importantes. El primero de ellos es el Plan Distrital de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático, que está diseñado para el periodo 2018-2030. En este plan, los ciudadanos podrán encontrar cuáles son los escenarios de riesgo más importantes, pero a su vez cuáles son los proyectos y actividades que la ciudad debe emprender para atender estos escenarios de riesgo. Por otra parte, las localidades de Bogotá también han hecho un esfuerzo muy importante para caracterizar y definir cuáles son los escenarios de riesgo a los cuales están expuestos. Recordemos que Bogotá es una ciudad bastante variada. No podemos decir que Bogotá es una ciudad uniforme. Tenemos 9 escenarios que son los generales para la ciudad, pero las localidades tienen escenarios propios. Y a través de los planes locales de gestión de riesgo y cambio climático, las localidades buscan atender y responder a estos escenarios de riesgo en sus localidades. Como ustedes lo vieron, abordamos los conceptos básicos, amenaza, elementos expuestos y vulnerabilidad, el marco normativo nacional, marco constitucional, la Ley 1523 de 2012, el Decreto Nacional 2157 de 2017 y para el caso de Bogotá el Acuerdo 546 de 2013 como marco normativo de referencia. Por supuesto, estas no son las únicas leyes o marco normativo que rigen esta temática. Finalmente, reconocimos por lo menos los escenarios distritales de riesgo a los cuales está expuesta la ciudad y hemos terminado con los instrumentos de planificación clave en la gestión de riesgo de desastres. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Esperamos a futuro encontrarnos de nuevo para seguir hablando de gestión de riesgo de desastres y cambio climático en Bogotá.